Nuquí por completo mi relación de 2 años. A 3 meses de llegar al altar, la boda se canceló. Antes de que imagines una infidelidad o una crisis de mitad de vida, entiende esto, la verdad era mucho más retorcida. Mis amigos no me creyeron hasta que les mostré las pruebas. El correo electrónico de la organizadora de la boda, cancelación confirmada, Mariana, se sintió como un golpe en el estómago, no por los depósitos perdidos, sino por la sensación de final absoluto. Me quedé mirando la pantalla, con las palabras borrosas. El estómago se me revolvía, un dolor frío y vacío extendiéndose por mi pecho. 2 años. Desaparecidos. No con una explosión, sino con una sonrisa depredadora y un documento legal. Todo empezó de forma inocente, como suele pasar con estas cosas. Mark, mi prometido, tenía un sueño. No un sueño grandioso y abstracto, sino uno muy específico, de ladrillos y mortero, la enorme casa victoriana de la calle LM. Habíamos pasado frente a ella cientos de veces, admirando su torre, el porche que rodeaba la casa y el viejo roble que daba sombra al frente. Era perfecta. Nuestra perfecta. Imagínanos viviendo ahí, Mari, murmuró una vez, con su brazo apretado alrededor de mi cintura, acercándome más. Niños jugando en ese jardín. Cenas con amigos en el porche. Su voz, normalmente tan firme, se suavizó con un anhelo que me parecía entrañable. A mí también me encantaba la casa. Pasé horas en internet revisando el anuncio, imaginando cómo decoraría cada habitación. No era solo una casa, era la representación tangible de nuestro futuro. Un futuro que yo estaba lista para construir. Es hermosa, Mark. Pero es, demasiado. Mi empresa, una pequeña pero rápidamente creciente startup tecnológica que cofundé, acababa de asegurar su financiamiento Serie B. Mis finanzas personales eran sólidas, mucho más que las de Mark, que tenía un trabajo estable pero modesto en el sector financiero. La casa, incluso con un gran pago inicial, dejaría su presupuesto muy ajustado. El mío, en cambio, podía soportarlo. Podemos hacerlo, Mari. Juntos. Sus ojos, normalmente de un azul tranquilo, brillaban con una emoción casi infantil. Me besó la frente, un gesto tan familiar, tan reconfortante. Mi papá incluso ofreció ayudar con el enganche si lo necesitamos. Dijo que sería un regalo de boda. Ese debió haber sido mi primer foco rojo. El padre de Mark, Richard, era un hombre que veía cada interacción como una transacción, cada relación como una negociación. Era dueño de varias agencias de autos y algunas propiedades comerciales. Su riqueza se había construido con tratos astutos y una habilidad casi sobrenatural para detectar debilidades. Su generosidad siempre venía con un precio, muchas veces invisible hasta que ya era demasiado tarde. Hicimos una oferta por la casa. Fue aceptada. La emoción era palpable. Celebramos con champaña, haciendo planes de renovaciones, de muebles, de nuestra vida dentro de esas paredes. La fecha de cierre se acercaba, apenas unas semanas antes de la boda. Entonces llegó la reunión. Mark, su padre y yo estábamos sentados en el enorme despacho de Richard, rodeados de madera oscura y libros encuadernados en cuero. El aire se sentía pesado, como una tormenta a punto de estallar. Richard, un hombre cuya sonrisa rara vez llegaba a sus ojos, entrelazó los dedos y fijó su mirada en mí. Entonces, Mariana, empezó, con una voz tan suave como piedra pulida. Tiempos emocionantes. La propiedad de la calle LM. Una inversión inteligente. Es hermosa, Richard. Estamos muy emocionados, respondí con una sonrisa educada, intentando ignorar la incomodidad que me recorría la piel. Mark estaba sentado a mi lado, inusualmente callado, mirando de su padre hacia mí. En efecto. Mark me dijo que planeas cubrir la mayor parte del precio de compra. Dado tu reciente éxito. Hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire. La ronda de financiamiento de mi empresa era información pública, pero escucharlo decirlo sonaba más como una acusación. Tengo el capital disponible, sí. Lo hablamos. Tiene sentido mantener más bajos los pagos de la hipoteca, respondí, manteniendo la voz tranquila. Richard asintió lentamente. Sensato. Muy sensato. Lo que me lleva a esto. Empujó una carpeta gruesa de papel manila sobre el escritorio de caoba. Cayó con un golpe suave. Una especie de acuerdo prenupcial. Específicamente para la casa. Se me cortó la respiración. Un acuerdo prenupcial no era completamente inesperado, dadas nuestras diferencias económicas, pero el momento era extraño.
¿Y una especie? Mi abogado lo redactó, continuó Richard, ignorando la tensión repentina en mis hombros. Procedimiento estándar, en realidad. Protege los intereses de Mark. Y los de la familia. Abrí la carpeta. La primera página era una portada, pero en la segunda, mis ojos recorrieron las cláusulas mientras mi corazón comenzaba a golpear con fuerza contra mis costillas. ¿Qué es esto, Richard? Pregunté en un susurro cargado de incredulidad. Es simple, Mariana. Tú pagas el enganche. Cubres todos los pagos de la hipoteca, los impuestos de la propiedad, el seguro y el mantenimiento. A cambio, puedes vivir en la casa. Sin embargo, si el matrimonio se disuelve, o si decides separarte antes de casarte, la propiedad pasará a ser únicamente de Mark. Libre de cualquier carga. Por supuesto, perderías todo el dinero que hayas aportado. Miré de inmediato a Mark. No podía sostener mi mirada. Su rostro estaba pálido y un músculo le temblaba en la mandíbula. Parecía un niño al que acababan de sorprender robando galletas. Mark, dije, y su nombre sonó como una pregunta y una acusación al mismo tiempo. Finalmente me miró. Había un destello de algo que no logré descifrar del todo. ¿Vergüenza? ¿Miedo? En sus ojos. Papá solo quiere asegurarse de que todo esté protegido. ¿Protegido? Un frío enojo empezó a crecer dentro de mi pecho, como un fuego lento. ¿Protegido de qué? ¿De mí? Volví la mirada hacia Richard. ¿Quieres que invierta más de $1 millón en una casa de la que, si terminamos, me voy sin nada? ¿Ni siquiera mi inversión inicial? Se trata de proteger el legado de la familia, Mariana, dijo Richard, y su voz perdió la suavidad, volviéndose dura. Esa casa será de Mark. Siempre lo ha sido. Un lugar para sus hijos, su futuro. Simplemente no podemos arriesgarnos a que alguien de fuera reclame lo que legítimamente es suyo. Alguien de fuera. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de desprecio. 2 años de mi vida, sueños compartidos, momentos íntimos, reducidos a la categoría de intrusa, de algo temporal. ¿Quieres que construya un hogar para tu hijo, que pague cada ladrillo y cada viga, solo para que él se lo quede si las cosas no funcionan? Mi voz temblaba. Esto no es un acuerdo prenupcial, Richard. Esto es una estafa. Un contrato de renta disfrazado donde yo pago todo y no obtengo ningún patrimonio. Mariana, por favor, intervino Mark con voz débil. No es así. Es solo que, papá intenta ser prudente. ¿Prudente? Solté una risa seca y amarga que resonó en la oficina lujosa. ¿Prudente para quién, Mark? ¿Para ti? ¿Y yo qué? ¿Y nosotros? Lo miré fijamente, buscando cualquier señal de resistencia, cualquier chispa del hombre que creía amar. Solo vi rendición. Solo miedo. Es una oferta generosa, Mariana, insistió Richard, con los labios apretados. Puedes vivir en una casa hermosa y contribuir a su mantenimiento. Piensa en ello como una inversión a largo plazo en tu futuro con Mark. No, dije, ahora con la voz firme, mientras la rabia se convertía en determinación. Esto no es una inversión. Es explotación. Quieren que yo financie el futuro de su hijo, que asegure sus bienes, mientras yo quedo completamente vulnerable. Tomé el contrato. El papel se sentía frío y pesado en mis manos. Esto es basura. Me levanté, y la silla raspó con fuerza contra el suelo pulido. Mark, tienes que elegir. O somos socios, verdaderos socios iguales construyendo una vida juntos, o no lo somos. Y este contrato, deja muy claro lo que tu padre, y al parecer tú también, piensan de mí. Mark finalmente levantó la mirada y se encontró con la mía, con una súplica en los ojos. Mariana, no exageres. ¿Exagerar? Me burlé. ¿Quieres que renuncie a mi seguridad financiera, a mi futuro, por una casa que nunca será realmente mía, todo para proteger el legado de tu familia? No voy a firmar esto. Y si crees que debería hacerlo, entonces ya no tenemos nada de qué hablar. Salí de la oficina, dejando la carpeta sobre el escritorio. El silencio del lugar contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía dentro de mí. Mark no me siguió. No en ese momento. Ni nunca, en realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas llorosas con mi hermana Clara y caminatas interminables por mi departamento a altas horas de la noche. Mark llamó varias veces, suplicó, intentó explicarse. Mariana, por favor, no entiendes. Mi papá, él siempre es así. Solo quiere lo mejor para mí.
¿Y lo mejor para ti es dejar que tu prometida quede arruinada financieramente? Mi voz estaba ronca de tanto llorar. ¿Lo mejor para ti es permitir que me trate como si fuera una cazafortunas, una extraña? No lo dice de esa forma. Solo, es de otra época. Ha visto a gente salir lastimada en divorcios. ¿Y cree que la solución es que yo salga lastimada incluso antes de que el matrimonio empiece? Mark, ¿siquiera leíste el contrato? ¿Pensaste en lo que significaba para mí? El silencio al otro lado de la línea fue condenatorio. No, continué. No lo hiciste. Porque estabas tan concentrado en conseguir la casa de tus sueños que no te importó quién pagara el precio. La conversación terminó no con una pelea, sino con el suave clic de la llamada al colgar. La boda se canceló. Mis amigos Sara y Ben estaban sentados frente a mí en mi departamento. Sus rostros mostraban una mezcla de shock e incredulidad mientras les contaba todo. No puede ser, murmuró Ben, negando con la cabeza. ¿Richard realmente puso eso por escrito? Sí. Deslicé mi teléfono sobre la mesa, mostrándoles el PDF escaneado que había tomado antes de salir de la oficina. Richard, en su arrogancia, incluso me había enviado por correo electrónico una copia del borrador para revisión. La prueba era innegable. Dios, Mariana, susurró Sara, con los ojos abiertos de par en par mientras revisaba el documento. Esto es, depredador. El dolor inicial fue como una manta asfixiante. 2 años de mi vida, mi amor, mis sueños, reducidos a una fría maniobra financiera calculada. Pero debajo de ese dolor empezó a hervir otra emoción. Una ira tranquila y constante. No era una rabia destructiva, sino estratégica. Richard me había subestimado. Me veía como una extraña, una mujer ingenua fácil de manipular. No conocía el verdadero alcance de mi propio legado familiar, ni la fuerza silenciosa que heredé de mi abuela. Mi abuela, bendita sea su alma pragmática, me inculcó una independencia feroz y una sana desconfianza hacia cualquiera que ofreciera algo a cambio de nada. Me dejó una herencia considerable, no solo dinero, sino un portafolio meticulosamente administrado, una red de asesores legales y financieros, y un profundo conocimiento del derecho corporativo. El éxito de mi startup se construyó sobre esa base, sobre sus principios. Yo no solo tenía dinero, tenía poder. Un poder cultivado con cuidado y ejercido en silencio. Richard veía a una mujer que dirigía una empresa tecnológica. No veía a una mujer cuya familia había mantenido participaciones importantes, aunque discretas, en varios sectores clave durante generaciones. No sabía que mi familia tenía un talento especial para las adquisiciones estratégicas, a menudo mediante corporaciones pantalla y fideicomisos anónimos. Y definitivamente no sabía que una de las inversiones más antiguas y rentables de mi familia era una participación considerable, aunque no mayoritaria, en el mismo banco que financiaba todas las propiedades comerciales de Richard, incluidas sus preciadas agencias de autos. Me reuní con el abogado de mi abuela, el señor Henderson, un hombre cuya mente brillante se escondía detrás de una apariencia de abuelo amable. Le conté toda la historia, el contrato, la traición. Escuchó sin interrumpir, con el rostro impenetrable, asintiendo de vez en cuando. Así que Richard quiere consolidar los activos de su hijo usando tu capital, mientras se asegura de que tú no tengas ningún derecho, resumió Henderson con voz grave. Una maniobra bastante audaz, incluso para él. Lo es, dije con una satisfacción sombría. Quiero responder. No con enojo, sino con precisión. Precisamente. Se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos. Las agencias de autos de Richard, y sus demás propiedades comerciales, están financiadas a través de la misma institución bancaria, ¿correcto? Correcto. Y mi familia tiene intereses en esa institución. En efecto. Intereses significativos, Mariana. Lo suficientes para influir en ciertas decisiones operativas. Sonrió, una sonrisa cálida que de algún modo resultaba más peligrosa que la sonrisa depredadora de Richard. No podemos interferir directamente, por supuesto. Pero podemos asegurarnos de que cada una de sus próximas renovaciones de préstamo sea revisada con un rigor sin precedentes. Cada cláusula, cada tasa, cada pieza de garantía. Podemos asegurarnos de que sus líneas de crédito sean evaluadas bajo los términos más estrictos posibles. Digamos que su banco podría volverse repentinamente muy adverso al riesgo cuando se trate del señor Richard Thorne. ¿Y la casa de la calle LM? Pregunté, sintiendo una calma fría asentarse en mi interior. La propiedad de la calle LM, reflexionó,
golpeando suavemente un bolígrafo contra su libreta. Está en proceso de escrow, si no me equivoco. Con la típica contingencia de 30 días para financiamiento e inspección. Tu oferta dependía de tu financiamiento, ¿correcto? Sí. Un préstamo preaprobado a mi nombre, con la idea de añadir a Mark a la escritura después del matrimonio. Excelente. Entonces la contingencia de financiamiento sigue activa. Prepararé una retirada formal de tu préstamo preaprobado. Sin tu importante contribución financiera, la capacidad de Mark para obtener una hipoteca para esa propiedad, y además a una tasa favorable, se vuelve complicada. Especialmente si las líneas de crédito de su padre empiezan a estar bajo presión. La ejecución fue silenciosa, quirúrgica, sin gritos, sin confrontaciones públicas. Solo una serie de maniobras legales y financieras cuidadosamente cronometradas. Primero, un correo electrónico al agente inmobiliario retirando formalmente mi financiamiento preaprobado para la casa de la calle ELM. El agente, amigo de la familia de Mark, primero se mostró confundido, luego entró en pánico. Sin mi fuerte pago inicial y mis ingresos, la oferta de Mark se volvió extremadamente frágil. Después vino la presión sutil sobre las relaciones bancarias de Richard. No fue un ataque directo, sino un lento ajuste de tornillos. Las renovaciones de los préstamos para sus agencias de autos se volvieron inesperadamente duras. Las tasas de interés subieron. Sus líneas de crédito, antes aparentemente sólidas, comenzaron a verse inestables. Se encontró luchando por reunir liquidez para cumplir con nuevas exigencias de garantías, obligado incluso a vender una pequeña propiedad comercial que no rendía lo suficiente y hacerlo con pérdidas. La casa de la calle LM, destinada a ser un legado familiar, se convirtió en una carga inesperada para Mark. Sin mi aporte, no pudo asegurar el préstamo. Los vendedores, cansados de retrasos, volvieron a poner la casa en el mercado. Mark me llamó. Su voz estaba cargada de desesperación. Mariana, ¿qué estás haciendo? El banco acaba de llamar a mi papá. Le están haciendo todo imposible. Y la casa de LM, se cayó el trato. La van a volver a poner en venta. Ah, ¿sí? Qué lástima, respondí con total frialdad. Parece que algunas personas aprenden por las malas que no se puede construir un futuro sobre los cimientos de otra persona sin su consentimiento. Estás arruinándolo todo. El negocio de mi papá, mi casa. ¿Tu casa? Mark, esa nunca fue tu casa. Era una casa que yo iba a comprar, y que tú ibas a quedarte. Igual que ibas a quedarte con mi dinero, mi seguridad, y dejarme sin nada si las cosas no funcionaban. Yo simplemente retiré mi contribución. No es mi culpa que el castillo de naipes financiero de tu familia no pueda sostenerse por sí solo. El balbuceó, con la rabia y el miedo luchando en su voz. Eres vengativa, Mariana. Eres igual que tu abuela. Fría y calculadora. Tal vez, respondí, con una pequeña sonrisa apenas perceptible. O tal vez simplemente aprendí bien sus lecciones. Deberías haber leído la letra pequeña, Mark. No solo la que tu padre escribió para mí, sino la que está escrita en el propio tejido de los tratos justos y el respeto mutuo. Colgué. El silencio después de su furiosa diatriba se sintió como un bálsamo purificador. La casa de la calle ELM, que alguna vez simbolizó nuestro futuro compartido, ahora era un monumento a una traición evitada. Se vendió unas semanas después a otra pareja, una familia joven que, esperaba yo, construiría su futuro sobre una base de confianza, no de engaños. Mi corazón, una vez hecho pedazos, empezó a sanar. Más fuerte. Más resistente. Recuperé mi dignidad no mediante un espectáculo público, sino con una afirmación silenciosa e inquebrantable de mi propio valor. La boda se canceló. Pero mi vida, mi verdadera vida, apenas estaba comenzando. Yo no era una extraña. Yo era mi propio legado.